este primer congreso solidario del ojo crítico, ciencia, creencia y delito. Y lo decía antes, ¿no? Esta es una de mis, no solamente conferencias, sino de mis temas favoritos. De hecho, bueno, pues el tema de las piedras de Ica, yo creo que todo lo que estés aquí ya habéis escuchado de ellas, y si no, por favor, salid de las salas, que estáis invitados a repetir. Y bueno, pues es un tema que ha generado mucha controversia, que pues, era bastante polémica, como la sociedad razón, ya que digamos que la cosa como que se divide en bandos, ¿no? Hay, digamos, un bando que se centra especialmente en decir que aquello es auténtico, que el doctor Cabrera no mentía, que Basilio Uchilla continuó su legado y que, bueno, pues que sí que hay alguna otra piedra falsa, pero que aseguran que hay muchas piedras auténticas y que incluso hay un otro análisis secreto, que nunca se da luz, curiosamente, que así lo certifica. Y hay otro bando que cree que las piedras de Ica son todo un auténtico fraude, es absurdo que vean algo así, que crea que realmente puede haber piedras grabadas con símbolos de, digamos que años muy anteriores, desde luego pues no sabe lo que hace ni sabe lo que dice. Son dos bandos que bajo mi punto de vista quizá, en opinión personal, son erróneos. Yo creo que en este caso habría que tirar quizá por el cambio de medio, ¿no? Es decir, hay que ser escéptico porque hay que dudar de todo, pero siempre con la mente abierta como para, bueno, pues si conseguimos averiguar que algo realmente es auténtico, y más cuando se hace con la pasión del investigador, tal y como lo hizo Vicente París, bueno, pues precisamente poder dar fe de ello, ¿no? Vicente París es un investigador, él además es uno de los investigadores que a mí me gusta especialmente porque no son conocidos, son injustamente desconocidos y han hecho un trabajo de campo y un trabajo de archivo realmente espectacular. De hecho, estoy convencido de que los próximos meses es una de las sorpresas, precisamente lo que tiene que ver con las históricos y su fuerte, y yo sé que él está un poco enclaustrado en el tema, es la piedra de Ica, pero es que lo hizo muy bien. Él, no sé si lo comentará en la conferencia, pero él era hace 15 años su libro de cabecera, era aquel famoso éxito de humanidad, no joda. Espero bien, no joda. Aprende una vez, no joda. Qué preocupación. Ay, me sacarme. ¿Qué hago hoy? Llevo 12 pastas. Quiero brindar no un fuerte, sino un fortísimo aplauso a un investigador como el y que bajo mi punto de vista pues no tiene el reconocimiento que merece. Así que soy un puto aplauso para Vicente París. O sea, no, si yo vengo a mi casa, me he quedado sopa en el despacho. ¿Ves? Tío, que no voy. Que son las 9. Y me habéis esa hora de oración. Esa es la tanta hostia. Un año o dos después salió el libro de José Benítez con este tema. Y me ves, hola Ros, ¿tienes que hacer de casa? Sí. ¿Te vas de juerga por ahí? No. ¿A las 11 estar arriba? Sí. ¿Puedes pasar por casa que me digas de casa? No. Pero por qué? Gracias, Tino. También te quiero. Eso es patético. Me llama a mi exmujer la bestia. Voy a fumar. Para mí, empezó de la siguiente forma, una forma muy sencilla. Había un profesor de literatura, don Emilio, era el típico profesor que se dedicaba a enseñar las cosas normales de clase, y que en un momento determinado me dejó una noticia. Estaba en Madrid, era una noticia que en el día de ella, y era una reproducción casi exacta de la que se había la del norte firmada por Juan Benítez. Era el año 74, y se hablaba del descubrimiento de una gran cantidad de piedras en una pequeña localidad de Perú, en América, en donde aparecían grabados, dinosaurios, operaciones quirúrgicas, seres que volaban, aparatos increíbles, algo que de alguna forma nos llevaba a pensar que puede haber una civilización había existido con los dinosaurios y por lo tanto la raza humana habría existido como mínimo hace 65 millones de años. Terminaba el artículo diciendo que a partir de ese momento solamente había que esperar que los científicos se pusieran a analizar todo ese material y viéramos hasta dónde llegaba la cosa.
Pasaron los años, yo dejé de tener mis 14 años como tenía en ese momento, llegaron los 20, los 24, los 26, empecé a trabajar y con mis primeros ahorros agarré un avión, me pagué el billete y me fui a Ibiza. Habían pasado ya muchos años, ahora que han pasado muchos más, lo que voy a contar pertenece a la historia. Cuando yo fui, era como indagar en un tema ya antiguo y que para mí era como nostálgico, como podría haber pasado ya más de 10 años realmente, ¿no? Bueno, esta es una piedra, la principal, vamos a hablar varias veces de ella, que estaba en el despacho de un personaje que es el doctor Cabrera, ya no está vivo, falleció hace unos años. Y voy a empezar centrando un poco en dónde está situado Ica. Esto es Perú. Y en la parte está Lima, la capital, y un poco más abajo está la población de Ica. Ica es una ciudad que es conocida mayormente por sus vinos y por algunas otras cosas, sobre todo porque está próxima a Nazca. Nazca está un poquito más abajo. Vamos a ver si lo puedo mostrar en otro mapa más cercano. Aquí está la ciudad de Ica. Esta zona de aquí de azul es Ocucaje, un desierto en donde se habrían encontrado enterradas las piedras. Y por aquí, más hacia el sur, está la pampa de Nazca, Palpa, donde está la famosa cruz, etc. ¿no? Entonces es una zona realmente interesante. Yo he estado estudiando otras cosas ahí. Es un lugar muy interesante. Bueno, me voy a haber obligado a pelear, porque son muchas imágenes que quiero mostrar y hay mucha historia que contar. Esta fotografía es, creo que, del primer año cuando encontré a Javier Cabrera. Javier Cabrera era un médico que tenía un antiguo caserón ahí en la plaza de armas, la plaza principal de Ica. Y había transformado ese caserón en una especie de museo. Él, cuando llegaba un visitante, lo que le contaba siempre era la misma historia. Y era que en el año 1966, un amigo suyo le había regalado esta piedra. Esto es un canto rodado. Ese color negro no es natural, el de la parte central sí, pero el del exterior no, porque por distintas razones, unas veces ya le llegaban embetunadas y otras veces las mandaba embetunar él, pero la mayoría de las piedras de Ica estaban resaltadas con betún y con algún material terroso de color blanco para que se vieran mejor los grabados. Bueno, en ese momento a él le llamó mucho la atención, pero no cayó en la cuenta, por lo menos eso decía él, de que se trataba de un pez prehistórico, de un pez que ya no existía. También eso se admite, está un poco sujeto a discusión, ¿no? Pero para él fue una piedra que le abrió todo el mundo. Entonces preguntó a la persona que se la había regalado que dónde la había sacado y le contó que esa piedra, al igual que otras, las vendían ciertos campesinos, vamos a llamarlos así, de la zona de Ica, por dicho, de la zona del Ocucaje, de la zona del desierto, y que pues, se suponía que había sido desenterrada. Cuando yo llegué por primera vez a la zona de Ocucaje, creo que fue una de las cosas, de los puntos clave. Hay mucha gente que pasa por Ica pero no se acerca a Ocucaje. Ocucaje es un desierto, arena, y la única fuente de vida que hay es el río Ica. Junto al río Ica hay plantaciones que durante mucho tiempo han sido de uva, es famoso el vino, como decía antes, pero por la revolución agraria, en un momento determinado, pues una gran parte de los cultivos desaparecieron y muchas personas que trabajaban como peones pues dejaron de tener trabajo. Uno de ellos fue Basilio Uchuya, del que hablaremos ahora dentro de poco, y que era una de las personas que le fue proporcionando este tipo de piedras. Este es el despacho donde me recibió en aquel momento y, como se puede ver, junto con el resto de la planta baja de la vivienda, estaba llena de anaqueles con multitud de piedras grabadas. También existían unas maderas que él decía que también tenían millones de años de antigüedad, con representaciones humanas muy parecidas a las de las mismas piedras. Estas fotos, que son ya posteriores, porque las digitales tienen mejor imagen, son posteriores a un terremoto, están cubiertas las piedras están cubiertas con una tela metálica para evitar que se caigan o en ocasiones también que las roben, porque muchas personas se llevan alguna piedra de recuerdo.
Bueno, aquí hay una cosa curiosa. Hay miles y miles de piedras del tamaño de un puño o de un melón. Y hay otras piedras del tamaño de una mesa. Estas piedras pueden tener, por ejemplo, en número pueden ser unas 20, quizá 30 no más. Y son las piedras de más calidad. Luego las otras, en general, tienen dibujos realmente muy infantiles en la mayoría de los casos. Cuando Benítez, Juanjo Benítez, publicó su obra, habló de las piedras grandes en especial. Su libro es fundamental, es una gran suerte que Juanjo pudiera estar ahí en el año 74, no sé si fue en el 73, pero lo había leído en el 74, porque él de alguna forma dio constancia del tipo de información que en aquel año había en esas piedras. Posteriormente aparecieron piedras nuevas y no tenían el mismo contenido. Bien, esta es una de las piedras grandes. Ahora luego pondremos alguna más. Aquí se pueden ver esto, no sé si se distingue bien, eso es la cabeza de un dinosaurio. Aquí están las piernas. Y hay algunas piedras que contienen escenas de cacería de dinosaurios. Sin embargo, aquí se ve una, por ejemplo, esto de aquí sería un corazón. El doctor Cabrera era médico cirujano y por alguna razón reunió una colección importante de piedras donde había trasplantes de órganos y por eso se llamó mucho la atención este tema. Aquí tenemos, por ejemplo, una de estas escenas donde se ve el corazón e incluso recuerdo que se comentaba que en una de estas piedras existía una alusión a trasplantes de órganos en los cuales se utilizaba la sangre de una mujer encinta porque tenía una hormona antirrechazo, que aparentemente era un dato científico interesante. Todo eso le dio una cierta carta de credibilidad a las primeras informaciones. Como se puede ver aquí, esta es una piedra de las grandes, muy bien trabajada, ahí se ve perfectamente un corte anatómico de un corazón. Otra de estas piedras. Otra más. El doctor Cabrera hablaba de que había una cierta simbología, por ejemplo, en este tipo de tocado. Es curioso porque los cirujanos, entre comillas, vestían taparrabos, sin embargo, llevaban una especie de plumaje o de sombrero que no correspondía con lo que se espera en un cirujano. Decía que todo eso era una simbología que denotaba el grado de importancia del cirujano. Vamos a dejarlo ahí. Aquí hay otra piedra más, también de tipo médico. Y luego había de un montón de otros temas. En muchas ocasiones no sabía ni pensar exactamente a qué se refería, ¿no? Aquí tenemos una especie de lupa, está analizando una especie de fósiles, pero aquí hay una especie de sirena o de sireno. Esto tendría un carácter más bien mitológico. Esta escena recuerda un poco, y ahí esto ya es un tema importante, recuerda un poco a escenas de la época incaica. Las personas que entregaban estas piedras eran las mismas personas que ayudaban a los hacendados de esa zona como peones en las excavaciones clandestinas. Estaban muy familiarizados con material arqueológico propio de la época inca y preinca. Por eso vamos a ver mezclas en las cuales aparecen cosas que son de tipo histórico y otras que son realmente muy modernas. Pero es importante fijarnos ahora en un detalle interesante. Estas piernas, al igual que la de los cirujanos, no tienen ningún tipo de protección en las rodillas, que no tendría demasiado sentido. Esta foto muestra un objeto que podría ser cualquier cosa. En principio, recuerda más bien a dos cabezas unidas, eso sería el ojo, esto sería la boca. Algunas fotos tienen baja calidad porque están tomadas con poca luz. Estas son de una serie de 4 en las que aparecen los continentes, los continentes que conocemos nosotros, y otras de un supuesto planeta desconocido. Sin embargo, es curioso que tratándose de un tema tan importante, los cuadros han sido trazados de una manera muy rápida, muy infantil. Hay un dibujito muy infantil en cada una de ellas. Si realmente fuera una piedra importante,
a uno le choca que sea tan simple, ¿no?, el trabajo que lleva. Esto es otra de estas piedras. Hay otras bastantes piedras que están relacionadas con animales. No voy a poder poner aquí todas las fotografías, todas las piedras, pero sí quería que tuviéramos una visión global del contenido general de estas piedras. Un simple pájaro. Hay muchísimas piedras de pájaro. Un pelicán. No me pregunté lo que hay aquí arriba porque no lo sé. Bien. Esta es una piedra a la que he señalado algo. Luego lo vamos a ver con más precisión, pero aquí hay una especie de rodilleras. Están ahí más ampliadas. Y aquí estamos en una escena de caza. Esta piedra, que es más pequeña, es posterior al año 75. Luego veremos por qué. Una representación que recuerda a las incaicas. Aquí vemos algo que, bueno, que a muchos les sorprendió en su momento. Hay muchas escenas relacionadas con el sexo. Aquí están cortando un pene. Una felación. En fin, para que describir. El médico, sin embargo, el doctor Cabrera, les atribuía a estas piedras una relación, algo que estaba de alguna manera ligado con el SIDA o con enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no podemos decir que tengan una gran cantidad de información. Bueno. Y esta piedra es importante para mí por lo siguiente. Es la cacería, aquí se puede distinguir mejor, y lo que he hecho, porque creo que es la misma piedra que se ve antes, es esta misma, pero está trabajada por ordenador para que se pueda ver mejor la parte de arriba y de abajo, y también un poco más contrastada. Aquí está evidentemente el dinosaurio, aquí hay un hombre cazando, lo que Cabrera decía que eran larvas de dinosaurio, un hacha, y lo que en principio a mí me pareció que era una especie de varita mágica. Digo, ¿tendrá relación con algún tipo de ritual? Porque me parecía la varita de, no sé, de algún cuento de hadas. Pero no. La explicación es simplemente esta. En esa zona, como en otras, se han desenterrado mazas de la época incaica y preincaica que podían ser de un material parecido al bronce o de piedra y que tenían forma de estrella. Y, por supuesto, también hachas. Entonces, los campesinos estaban familiarizados con este tipo de instrumentos y era un material que en principio es de guerra en la época histórica, pero que aquí se utiliza como material de caza. Evidentemente, cazar un dinosaurio con una maza de este tamaño es toda una odisea, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido porque prefiero que me dé tiempo a hablar de otras cosas. Aquí, por ejemplo, pues, ¿qué información científica tiene un carro tirado por un caballito? Pues yo creo que ninguna, ¿no? Bien, el doctor Cabrera enseñaba, cuando ya uno estaba con un cierto tiempo, enseñaba esta pieza que hay que explicar que la zona de Ica es una zona donde hay muchos fósiles. Lamentablemente ahora con el último París-Dakar que se celebró allí, en Perú, se arrasó una gran parte. Por ejemplo, había una ballena que se exhibía y los coches pasaron por encima y destrozaron bastante aquella zona. Bueno, pues esto de aquí lo mostraba como el cerebro fosilizado del dinosaurio. Yo me tomé la molestia de acercarme al Museo de Historia Natural de ahí de Lima y mostré la fotografía y me mostraron dos fósiles exactamente iguales. En realidad se trata de un fósil de un delfínido. Es una zona donde en la actualidad, pues, además de existir delfínidos, también existen focas y otros animales que tienen este tipo de cerebro, o sea que no tiene nada de extraño. Pero el doctor Cabrera afirmaba que era de dinosaurio. Bien, ¿qué evidencia arqueológica hay de que pudiera haber habido piedras auténticas? Existen algunos libros de esa época, de los años 60, en donde se mencionan algunas piezas encontradas en excavaciones. Esta, por ejemplo, que tiene forma como de estrella, fue encontrada dentro de una vasija, un huaco que llaman ellos,
pues integrada en una cierta profundidad. Yo admito la posibilidad de que sea auténtica, pero tampoco lo sé a ciencia cierta, porque quienes hacían las excavaciones muchas veces eran las mismas personas que después vendían las piedras, por lo tanto podían haberla colocado ahí por intereses, pero podemos admitir que fuera cierto. Sin embargo, ¿dónde está el dinosaurio? ¿Dónde están las operaciones quirúrgicas? ¿Dónde están las operaciones, o mejor dicho, las imágenes fuera de tiempo? Y esta es la desenterrada por Santiago Curto, que era arquitecto, no era exactamente arqueólogo. Él me la mostró, tuvo la amabilidad de mostrármela también, y hay un pájaro. Entonces tampoco es nada así extraordinario. He aprovechado que la aparición del tema en Cuarto Milenio, porque rescata aquí el recorte del periódico original de Juanjo Benítez, que salió en el año 74. En el año 75 sacó su libro. Estaba yo mezclando las fechas antes. En el 74 salió el reportaje periodístico, pero en el 75 salió su libro. Y en el año 76 salió el libro de Robert Charroux, El enigma de los Andes, donde también mencionaba ese tema. Sin embargo, el libro original en francés salió en el año 74. Por lo tanto, fue a partir del año 74 cuando saltó este tema a la luz pública. Después, en el año 76, Cabrera sacó su propio libro y hubo una reedición con algunos cambios en el año 1991. Años 74, 75, 76 es cuando se da a conocer este tema. Pasan los años, hay alguna alusión, por ejemplo, de la revista Carmen 7 en el año 86, pero pasaban 20 años que se hizo la piedra. 20 años sin que nadie abriera la boca, sin que nadie cogiera la mochila, se gastara unos pocos cuartos y fuera a investigar qué había detrás de todo aquello. Nunca lo entendí, pero en cuanto yo tuve la oportunidad, me fui al lugar. Este soy yo, unos cuantos años más joven, con unos amigos, el doctor Cabrera, que nos estaba mostrando su interpretación médica de un manto de Caracas. Hay que decir que estos mantos están perfectamente tratados, sí que pueden tener, pongamos, 1000 años, 700 años, evidentemente no tienen millones de años de antigüedad. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Yo estuve hablando con el doctor Cabrera, me contó lo que se acabo de narrar, al tiempo que iba a Opucaje y hablaba también con los vaqueros, con los campesinos. Conseguí algunas piedras y digamos, todo material gráfico y también en forma de piedras que pude para traerlo a España. Me atreví a preguntarle al doctor Cabrera si sería tan amable de dejarnos una piedra para traerla a España y datarla. Él dijo que ya había sido realizado ese trabajo y que no. Sin embargo, una piedra que yo había comprado se la mostré y me dijo que era auténtica. Entonces, una vez en España, pregunté quién podía hacer un análisis. Me hablaron muy bien de José Antonio Lamich, del grupo de Pergea en Barcelona. Le llevé todas las piedras que traje conmigo, él las analizó. No me costó demasiado trabajo encontrar gránulos de papel de lija en las grietas de la piedra, que aquí están fotografiados. Cuando regresé al año siguiente, le expliqué esto mismo a Cabrera, seguí por supuesto con mi investigación y le dije, vamos a ver, todo lo que yo he encontrado hasta ahora son pruebas no a favor sino en contra. Por favor, necesito una piedra auténtica para analizarla, porque si no, me vería obligado a sacar lo que yo he encontrado. Y aquí yo quiero explicar que yo no soy ni escéptico ni creyente. Inicialmente me atrajo, me pareció muy importante, pero las creencias pertenecen al mundo de la religión. Cuando hablamos de cosas como la arqueología, tenemos que ceñirnos a los hechos. Cabrera me dijo que ya había sido todo demostrado, que ya existía un análisis de la Universidad de Bonn, que no me quiso enseñar, y que parecía citado en otros sitios, pero la Universidad de Bonn, ¿qué es eso? ¿Qué departamento? ¿Quién es el que ha firmado eso y bajo qué condiciones? Además, ¿cuántos años tiene ese análisis? Bueno, se negó. Entonces yo me quedé ya, digo, vamos a ver, segundo año que me paso 2 semanas investigando aquí este tema. Encuentro pruebas en contra. Cabrera espera que creamos en él, en sus teorías, y en lo que nos cuenta como si fuera una religión. 20 años esperando, bueno,
sí, 20 años prácticamente, esperando que haya algo nuevo al respecto. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a España y ya está? Entonces dije, no me queda más que un intermedio, una solución. Voy a publicar, he sacado, y de una manera incisiva, y le voy a provocar. Entonces, lo hice así. Lamentablemente coincidió con lo de Roswell, que me quitó la portada, que hubiera dado un poquito más de hincapié al tema, pero salió en año cero. ¿Y cuál era mi intención? Mi intención era picar a Cabrera para obligarle a aportar pruebas. Este reportaje, pues, realmente es un poco la razón por la cual yo estoy aquí, porque ha sido citado muchísimas veces, ha aparecido en internet, unas veces con permiso, otras veces sin, está en la Wikipedia en un montón de lenguas. La verdad es que es casi un libro resumido. Es el libro que algún día tendré que escribir, pero que espero que sea con la conclusión definitiva de este tema, ¿no? Vamos a ver si en pocas palabras puedo aportar aquí algunas de las informaciones. Creo que tengo... Vamos a ver. Esta es una de las piedras. Hay un investigador en Barcelona, Joaquín Vititieri, que tenía una colección realmente interesantísima sobre piedras. Coincidimos en algún viaje y una de las joyas de su colección era esta piedra. Aparecía un ser humano como a 4 patas con una red y unos peces. Muy bella y muy simbólica. Pero cuando fui con otro amigo al museo local de allí, me encontré con este huaco, con esta pieza de cerámica, exactamente con el mismo dibujo. Y en el museo me contaban que había gente del lugar que tomaba notas para luego, pues, hacer este tipo de artesanías, ¿no? Aquí está el huaco. Esto para mí fue realmente un punto de inflexión. Estando con uno de estos amigos en la casa del que fabricaba las piedras, Basilio Uchuya, encontramos, no sé si era el año, bueno, 1900, no era el año 75, era varios años más tarde, pero todavía conservaba él este calendario. Se trata de la representación de guerreros mochica y, como ustedes pueden ver, tienen unas rodilleras muy evidentes, algo lógico en los guerreros que tienen que protegerse contra los golpes. Bueno, pues en las piedras pequeñas, las que han circulado a partir de ese año, del año 75, la mayoría tienen rodilleras porque quedan muy bien, son muy estéticas. En cambio, las piedras que están, y el que tenga el libro de Juanjo Benítez lo puede comprobar, porque el libro es del año 75, me parece, en ninguna de las fotos del libro de Benítez van a encontrar ustedes rodilleras. Aquí hay una de estas fotografías. Porque en todas las piedras que son antes de este año, del año en que consiguió el que las fabrica el calendario, en ninguna aparecían estas rodilleras. Aquí tenemos el año otra vez, año 75 de la publicación. En año cero yo saqué en una serie sucesiva de fotos cómo se realizaban las piedras. En este caso fue Irma, una de las 3 personas que las fabricaban, quien me acompañó a este lugar del que luego volveremos a hablar y que me hizo favor de fabricar una piedra delante de mis narices. El proceso lo vamos a ver después, pero básicamente es conseguir unas piedras que al desenterrar sean blandas. En esta zona de aquí, que además es una zona bastante conocida, se puede ver porque está cerca de una carretera, desenterrando hay cantos rodados antiguos, de los cuales a lo mejor un 20%, por dar una estimación así aproximada, cuando los desentierra uno, tiene la parte exterior blanda. El resto son muy difíciles de trabajar, pero ese 20% son más blandos. Entonces, con una sierra, un trozo de sierra, que son muy duras, pues son fáciles de trabajar. Y lo tienen que hacer los primeros días. Cuando ha pasado ya una semana, esa piedra ya no sirve, porque por el contacto con el oxígeno, la superficie se ha endurecido. Yo terminaba el artículo con estas palabras. No, todavía, perdón, eso es al final. Esto es un tema también importante, es que no pueden fabricar miles y miles de piedras. Es que hay veces que se escriben argumentos sin haber tomado la molestia de coger una calculadora. Desde el año 1966 al 74, y todo esto es un poco porque salió en la revista Mundial cuando confesaban que hacía de 20 a 25 piezas por semana. Bueno, pues efectivamente, del año 66 al año 74, del año 75,
Cabrera reúne unas 11.000 piedras. 25 piedras fabricadas a la semana significa que se habrían hecho unas 9.600 en 8 años. Sin contar a otras personas, familiares, amigos, quienes fueran, 3 artesanos en 8 años, calculadora en mano, pueden producir cerca de 30.000 piedras grabadas, es decir, el triple de las 11.000 prácticamente. Cuando regresé a España, seguí los consejos de Banich y me puse con lupas y con microscopios a analizar las piedras que había conseguido y me encontré con que los surcos había restos de lápices que no habían sabido borrar. Y no eran ni siquiera negros, eran de color azul, rojo, amarillo y verde. Los 4 colores que se vendían en los estuchitos, lamentablemente no lo fotografié en ese momento, eran unos estuchitos que los niños compraban para el colegio en esa época. Aquí hay por ejemplo de color azul. ¿Por qué de color? Porque resaltaba mejor que el negro sobre las piedras. Y esto es lo que yo estaba diciendo antes. Al final del artículo insistí que la situación era esa y que si se demostraba que existía una sola piedra antigua que contuviera el dibujo de un hombre criptolítico junto a un dinosaurio, yo iba a ser el primero en disculparme ante el doctor Cabrera y en reconocer mi error. Si efectivamente posee Cabrera esa piedra, tiene la obligación moral de mostrarla al mundo y permitir su análisis. Si no lo hace, habrá reconocido tácitamente que tal piedra no existe y que todo es una patraña ocurrida por él. En sus manos está dar ese paso. ¿Aceptará Cabrera el reto? Eso fue la razón de publicar ese artículo. Hubo unos titulares que fueron realmente hirientes, como por ejemplo el gran farsante, y que puso el redactor jefe para darle un poquito más de pimienta al tema. Eso fue algo que surgió de él, que yo nunca autoricé y que después me causó muchos problemas, ¿no? Pero yo, esas palabras sí son mías. Yo le provoqué a Cabrera para que mostrara algo. Es más, le mandé la revista certificada. Ahí está la firma de Cabrera. Y la reacción, afortunadamente, no se hizo esperar. Daniken también le mandó la revista. Lo sé porque le mandó una carta que le mostró su hija y le dijo que tenía que defenderse. Y claro, eso significaba darle la información. Y efectivamente se desplazó allí y la información que sacó, la sacó en este libro, primero en alemán, Zeichen für die Fähigkeit, y después en inglés. Creo que este libro no llegó a salir en español. Y en ese libro pues se hablaba de las famosas arcillas o terracotas. No se trata realmente de barro cocido, sino, bueno, está puesto al fuego, pero no tiene el grado de dureza de una vasija cocida, ¿no? Esta es una que tengo yo en mi casa, entre las varias que pude conseguir, y este es el libro, son las mismas. Por otra parte, unos meses después apareció Iker Jiménez, y fue el que lo sacó en España. Esto es un reporte en la revista Animas de cuando sacó la noticia. Y es que soy yo, de incógnito, cuando un año después aparezco con Javier Sierra y afortunadamente no me reconoció. Yo decidí que fuera Javier quien hablase, para que no se fijara demasiado en mí, y ya al final de la conversación le dije que si me podía dar algún trocito de recuerdo. Como ya le había hecho preguntas como la primera vez, y él no pensaba que era para analizarlo, pues me regaló esta pieza. Lamentablemente luego, cuando la montamos a analizar, se perdió, entre comillas, que nunca supe exactamente qué fue de ella. Bueno, estas van a ser unas vistas rápidas son una especie de pasillos, otra zona de la casa de Cabrera, donde hay, yo creo que seguramente miles, no tantas mujeres, pero hay miles de estas arcillas. Y la representación es de lo mismo, los mismos temas que las piedras. Algunas recuerdan las figuras de Acámbaro, para los que conozcan el tema. Bueno, voy a pasarlas un poco rápido porque quisiera que entraran todas. Aquí se puede ver la representación, aunque rota, de una operación quirúrgica. Sí tengo que decir que había dos tipos de piedras que los artesanos vendían con más facilidad: las operaciones quirúrgicas y las cacerías de dinosaurio. Entonces no es de extrañar que apareciera repetidamente el mismo tema. Si hubiera sido una biblioteca prehistórica, no hubiera tenido mucho sentido. Y es que Cabrera afirmaba que después de la catástrofe, esa humanidad criptolítica que regresó de alguna forma a la época de la prehistoria prácticamente, con métodos muy rudimentarios, había querido dejar constancia de su civilización
a través de piedras. Pero ¿qué sentido tendría repetir siempre las mismas piedras? ¿Por qué tanto interés en sacar operaciones quirúrgicas una y otra vez? ¿Por qué lo de las cacerías con los dinosaurios? No les extrañe que las cajas sean de Gloria, porque además de estar muy rica, es un tipo de leche y de productos lácteos muy populares ahí en Perú. Alguien le estaba facilitando las cajas. Bueno, como pueden ver, los temas son muy parecidos, hay muchas figuras humanas. Y en principio me dirán, bueno, ¿cómo pueden hacer tantas figuras? Pues sí, luego les explicaremos cómo. Esto no es una figura normal, aunque la técnica es la misma. Es una especie, no sé si aparecerá después, sí. Esto es como si fuera una especie de calabaza con una puntita cortada que se puede abrir y cerrar, y en medio pues aparecen estas imágenes que son de la llanura de Nazca, o intenta reproducirlas de la llanura de Nazca, que por cierto, arqueológicamente se sabe pues, que tiene menos de 2000 años, entonces que lo hayan anticipado. Una cosa curiosa es que hay un cuarto que llamaba el cuarto secreto, donde aparecían piedras, donde había una crucifixión de Jesucristo, una última cena, y resulta que la última cena pues era igualita que la de Leonardo da Vinci, y la crucifixión pues era como las imágenes que hay en los templos actuales, donde el clavo está puesto no aquí, que es donde crucificaba realmente, sino en la palma de la mano. Entonces, de alguna forma es muy sospechoso, no tiene sentido que hace millones de años hubiera representaciones de Jesucristo, de la crucifixión y la cena, ¿no? Un pez, también que se puede abrir, con el mono de Nazca y con la araña de Nazca. Esta imagen, que aparece además en el libro de Daniken, es una de las figuras que tenía Cabrera en su colección. Y uno se pregunta, ¿qué es esto de aquí? Porque la pieza es maciza. Esto no es más que una copia de este huaco, esta vasija, de la época incaica o preincaica, y que evidentemente estaba hueca y servía para poner líquidos. Aquí es macizo, imita el agujero, pero no hay nada dentro, mientras que esta sí era una auténtica vasija. La copia es descarada y evidente. ¿Cómo llegué yo a la conclusión de que también las cerámicas eran falsas? Pero la primera evidencia la tuve aquí, cuando vi estos surcos extraños en la parte de abajo. Y me di cuenta de que coincidían exactamente milimétricamente con las medidas de los cartones ondulados que aparecían por todas partes. Resulta que la fabricación de estas cerámicas, para que no se pegue, el artesano lo coloca encima de un cartón, luego lo veremos. Ahí ya me di cuenta de que no eran tan prehistóricas como se pretendía. Vamos a ver cómo es el tema de desenterrar piedras. Esto que estamos viendo, y que ahora vamos a ver mejor, espero. Perdón. Ahí. Ahora. Es una vista desde la zona donde yo he desenterrado piedras, donde Juanjo ha desenterrado piedras y otras personas más han desenterrado piedras. Pero normalmente lo que no se dice es que esta zona árida está pegadita a esta zona verde, que es donde está el río, y además aquí, aunque no se ve muy bien, esto es una carretera por donde pasan coches, yo fui en taxi. Entonces, es una zona que todo el mundo ha podido ver a lo largo de años, como tanto Basilio como Irma desenterraban por aquí y por aquí piedras. De hecho, iban echando los restos, las piedras que no servían, las iban echando abajo. Eso me lo confesó la propia Irma. Y yo, en una de las últimas visitas, le pedí a Basilio Chuya, el principal suministrador de piedras, a ver si podíamos desenterrar. Como él ya había hecho de todo, ya no tenía prácticamente nada que perder, accedió. Pero yo le dije que quería, yo le iba a pagar, pero no por el hecho de que acompañarme, yo quería pagarle por pieza. Fue una astucia que me funcionó bien. Estuvimos durante cerca de una hora, porque ahí cuando se pone el sol ya es peligroso, excavando. Esos eran familiares chicos de su familia, excavando sin que apareciera nada.
Entonces, bueno, evidentemente yo le iba a pagar, le iba a dar una propina, pero le dije, ya nos tenemos que ir porque se va a poner el sol. Un momento. Acaba ahí. Y dejó un sitio que no habíamos tocado hasta ese momento. Y apareció la primera piedra. Ahí está. Si ustedes se fijan, hasta aquí todo esto ha sido cavado. Pero esta piedra está cubierta por 3 o 4 piedrecitas normales muy cerca de la superficie. Estas piedras, si uno se fija, son muy fáciles de identificar porque son angulares, mientras que estas son redondas. Es decir, él sabía perfectamente dónde las había enterrado previamente. De hecho, me dijo mi tía en su momento que alguna vez había desenterrado hasta piedras con betún. La arena estaba suelta. Aquí hay imágenes que se ven mejor, que es una zona cultivada. Ahí se ve mejor la carretera y detrás está el río. ¿Cómo se hacían las piedras? Pues con esto. Esto era el material de trabajo de Basilio. Ahí tenemos una piedra y que le pedí que me hiciera una en casa. Y esta herramienta tan especializada, Basilio no sabía leer y escribir. Era analfabeto, pero era muy listo. Y se había fabricado una cosita así de chiquita. Lo de dentro es una sierra con 2 orejitas para fabricar mejor los huecos y la había protegido con madera y con un poquito de alambre. Me dio ganas de comprárselo, pero dije no, hay que dejarle que tenga su herramienta original. Bien, son muchas imágenes, les voy a pasar un poco más rápido, pero vamos a ir comentándolo. Esta es una piedra blanca, como habíamos dicho en su principio, y ahí detrás es donde las guardan, donde las guardaba. Él tenía su propio almacén de piedras ya. Piedras sin hablar. Ahí se puede ver cómo previamente ha dibujado con lápiz de color azul. Ahora aquí con lápiz negro, porque como es una piedra blanca, no tenía tampoco necesidad de hacerlo con lápiz de color. Cuando ya tiene todo dibujado, ya procede con la sierra. Tiene varios tipos, esta es la larga. Y claro, voy a ir hacia atrás un momento. Si se observa bien, cuando utiliza la sierra, la marca no coincide siempre con la línea. Eso es lo que me permitió encontrar restos de lápiz en algunas piedras falsificadas. Aquí otra vez la herramienta. Evidentemente lo machaqué a fotos, pero creo que está bastante claro el sistema. Bueno, ahí está la piedra grabada, pero falta envejecerla. Pues ahí está todo truco. Esto de aquí es estiércol, le echan queroseno, ya lo saqué la revista en su momento, y lo dejan ahí, a veces toda una noche, pero bueno, en este caso lo hizo 1 hora aproximadamente. Y la pátina de la antigüedad, que es la pátina de la combustión del excremento. Ahí ya está chamuscado, lo lava y lo recubre con un lodo. Tenía en un recipiente, tenía un poquito de tierra de color blanco para rellenar un poco las incisiones que pareciera que tenían antigüedad. Y cuando ya lo ha terminado, está exactamente igual que las piedras que se pueden encontrar y que no han sido embetumadas. Aquí hay representado uno de estos hombrecitos leptolíticos que están por todas partes. Y aquí la satisfacción del trabajo bien hecho, que hay que reconocerse. Aquí el almacén de piedras en embetunar. Más. Y esto es el interior de su casa, donde tenía otras para vender. Bastante complicadas, quiero decir, no solamente hacía piedras chiquititas como la que me hizo a mí. Bien, y ahora viene la segunda parte. ¿Cómo se creó las cerámicas? Pues como quien hace pan. Simplemente tenía en un recipiente
arcilla, no sé de dónde la sacaba, creo que la sacaba la conseguía él mismo, no necesitaba comprarla. La masa, fíjense ustedes, no sé si este ya es si es una madera o si es un cartón, pero luego sale el cartón. Esa no es una madera todavía. Ahí va formando dándole la forma de un muñeco. Bolígrafo, tapita de bolígrafo, eso es importante. Con un bolígrafo hace los agujeritos de la nariz, etc. Y claro, salen perfectos. Por eso salen esos ojos de lechuza en tantísimos sitios, ¿no? Bueno, la figura era muy sencilla, no se trataba de que fuera complicada porque si no, no hubiera dado tiempo. Lamentablemente, creo que esa fue la última vez que vi a Basilio, porque ya la vez siguiente que fui a Ica ya había fallecido. Cuando ya está cerca de terminar es cuando lo pone encima del cartón. Ahí todavía está con la madera. Bien. Ahí está, lo está recubriendo de arena. Otra vez, esto es el mismo sistema de envejecimiento. No hace falta decir qué material es porque se nota muchísimo. Se ahuma, se chamusca. Lógicamente, cuando lo hace para vender, lo hace con más tiempo y le queda un poco mejor. Pero después de haber lavado, pues no le queda mal. Pero no es exactamente como los del museo. Le falta algo. Vamos a ver qué. Hay un momento, ahí está, es que no me había dado cuenta. Hay un momento en el que utiliza una especie de tierra de color oscuro azulado para recubrirlo. El color que luego vemos en las del museo, en las que tengo yo, sería ese recubrimiento final. Esta es una de las cerámicas que él tenía en venta en su casa. Todo eso estaba a la venta. Uno entraba en su casa, una casa muy humilde, el suelo era de tierra apisonada y finalmente ya de cemento. Cerámicas como las del museo de Cabrera. Esto es algo que me dio pena en su momento y ahora ya no sé muy bien ni qué pensar. Son vértebras de ballena. Basilio vivía de lo que podía. Yo descubrí hasta que criaba gallos de pelea. Y en alguna de las piedras se veían gallos con espolones. Era un superviviente nato. Esto eran, como digo, vértebras de ballena que él recogía en yacimientos y las vendía. Por supuesto, yo no le compré ninguna. Y como decía después, en las que quedaron en el yacimiento, pues llegó el París-Dakar de allá y arrambló con todo, ¿no? Una de estas, no sé si esta misma, es la que me traje yo. Bueno, esta es una piedra que está en otro museo, en el Museo Antonini, me parece, que me llamó mucho la atención en su momento porque aparecía una especie de dinosaurio. Es un poco distinta a las demás. Cuando indagué, pues esa piedra no había sido desenterrada, se la habían regalado y la tenían ahí sin, de alguna forma, avalar su autenticidad, ¿no? Bueno, si las piedras en sí, la mayoría son falsas, tenemos que ir a estudiar el contenido. Esta es la piedra más importante para el propio Cabrera, porque aparentemente tenía un contenido de tipo astronómico. Esto es la interpretación de Cabrera del contenido de esa piedra. Vemos varias constelaciones y algunos planetas repartidos, unos en forma de estrella, aunque sean constelaciones, y otros en forma de masas amorfas. Tenemos en total 8 cuerpos amorfos y 9 estrellas. Lo curioso es que Júpiter aparece como un cuerpo amorfo y Venus como estrella.
Cabrera decía que como se ve como una estrella por la mañana, por eso le habían puesto como estrella. De acuerdo que lo haga un Basilochuya, pero una civilización que podía volar, que hacía operaciones quirúrgicas imposibles, no sabía que Venus no era una estrella, sino que era un planeta. ¿Y por qué diferenciar entre unas constelaciones y ponerlas en forma de estrella y otras en forma amorfa? Pues muy sencillo. Simplemente aplicó el orden que le damos a las constelaciones en la actualidad. Y aunque no tuviera ni pies ni cabeza, porque había cosas que eran de tipo amorfo y otras que eran en forma de estrella, pues lo aplicó y se acabó. Aquí se puede ver mejor la correspondencia que le aplicó el propio Cabrera. Esto es, digamos que la piedra más científica, entre comillas, de las que hay en la colección de Cabrera. Esto de aquí es un satélite artificial de esa época, el Pioneer 10 o 10, que es del año 1972, incluso anterior a las propias piedras, por lo menos a las que hemos visto, la mayoría. Y era un satélite que tenía que salir incluso fuera del espacio, de la órbita de nuestros planetas. Por lo tanto, se les ocurrió a alguien de la NASA de colocar esta plaquita. Como podemos ver, una única placa. Como podemos ver, la imagen de los seres humanos es bastante realista. Y no está deformada, se ajusta al hombre y a la mujer medio del planeta Tierra. Tenemos aquí, bueno, los satélites y mejor dicho, los planetas del sistema solar. Aquí está el Pioneer, en la trayectoria. Y aquí una serie de datos de tipo, creo que eran binarios, no recuerdo muy bien, porque yo no tengo ese nivel científico, pero todos los cuales pues daban la información del origen de nuestra cultura, de nuestra civilización en el cosmos. Bien alejado de todo lo que aparecen en miles y miles de piedras que aparentemente nos legó una civilización para decirnos que hemos existido. Para mí la comparación entre esta placa única, aquí está la posición del Sol relativo a 14 pulsas y el centro de la galaxia, eso es lo que pone. ¿Por qué no aparece esto en las piedras? ¿Por qué no aparece información científica de un valor más alto? Porque eso era pedirle demasiado a los que las construyeron, a los que las fabricaron. Esta es la piedra y estaba en el mismo despacho del doctor Cabrera. Bueno, un poquito de epílogo porque después de esto, después de esta investigación, hubo dos personas que se acercaron. La investigación salió en el año 2007 y hicieron una investigación realmente interesante. Félix Arenas y María del Carmen Olázar sacaron este libro que todavía se puede comprar y que yo recomiendo. Hicieron algo parecido a lo que hice yo en su momento, sobre todo en el sentido de convencer a Basilio, creo que fue, para que fuera a excavar, pero no tanto donde él quisiera, sino aparentemente, por lo menos en ocasiones, donde ellos indicaban, en determinados sitios donde sospechaban que podría haber algo. El tema es que las piedras que encontraron tenían los mismos, porque encontraron piedras, los mismos motivos que las del Museo de Cabrera. Bueno, ¿cuál es la aportación mayor de este estudio? Pues un análisis que ellos costearon. Se gastaron miles de euros en su momento para que esas piedras fueran analizadas. Y el resultado fue realmente desconcertante. Porque fue analizado aquí en España, en la Universidad Autónoma. ¿Qué es lo que se analizó? ¿La piedra? No. Se hizo un análisis del caliche, que es la roca, la arena que está pegada a la piedra. Félix Arenas contaba experiencia en temas geológicos y decía que estaba realmente pegado y que aquello no había sido enterrado previamente. Bien. Bueno, pues el análisis dio una antigüedad de 61.000 años en un caso y 99.000 años en otro. Sin embargo, los dinosaurios que aparecen en las piedras de Cabrera tienen una antigüedad mínima de 65 millones, no miles, millones de años, por lo cual este análisis no avala la antigüedad, digamos, de Cabrera, que atribuye a Cabrera a esas piedras. ¿Cómo se puede interpretar esto? No es fácil, pero evidentemente pues hay que intentarlo.
Si fuera real el análisis, y no estoy dudando ni de Félix, por supuesto, ni de María, ni de Carmen, si fuera real, entonces nos encontraríamos con que la única posibilidad, la única explicación es que las piedras fueran anteriores y por alguna razón hubieran sido movidas del yacimiento original, bien por manos humanas, pero es difícil de explicar, hace 100.000 años que manos humanas lo hicieran, o bien por algún desbordamiento del río Ica que está próximo. Sin embargo, en una de las piedras que se desenterraron, la piedra apareció dentro de un manto incaico y ese manto o ese tejido creo que tenía unos 600 años de antigüedad. Claro, en cada caso se dan cifras distintas. Personalmente, ¿qué pienso? Creo que se debería haber hecho un análisis del doble ciego, pero parece que falta más fondos. Lamentablemente nadie está financiando ese tipo de análisis. Es decir, ese mismo análisis tenía que haber hecho con una piedra falsa, una piedra como la que he desenterrado yo, y ver qué nos daba ese análisis. Porque tampoco nos daba también 70.000 años, por ejemplo. Entonces, para mí la investigación no está concluida. Personalmente, yo creo que que Basilio era más listo que el hambre y que iba de noche a enterrar piedras, personalmente. Pero, ojo, una cosa es lo que yo piense y otra cosa son los hechos. Los hechos los tenemos aquí. Hay un análisis y nos da 61.000 años de antigüedad y casi 100.000 años de antigüedad. Habrá que esperar. Con esto, yo lo que quiero transmitir es que, desde el punto de vista, no he sido capaz de encontrar una sola piedra, y ahora voy a mostrar, creo que tengo aquí la fotografía de cuando salimos del programa de Iker. Aquí está. Esta es una de las piedras analizadas. Se ve que es exactamente igual en el diseño, en el color, en el trazado, en todo, a las que fabricaba Basilio. Igualita. Pero que me lo mostraron en el mismo programa. No hay una sola diferencia. Pues, desde mi punto de vista, no tiene sentido que unas piedras que son exactamente iguales a las falsas tengan esa antigüedad. Yo, personalmente, en estos momentos, pienso que existe la posibilidad de que originalmente haya habido alguna piedra grabada auténtica, como aquellas que veíamos en un principio, que habían sido desenterradas por arqueólogos. Pienso que después estas personas, Basilio Chuya y Marco Tierra, aprendieron a fabricarlas y por un tema de supervivencia, pues las han ido vendiendo. Y pienso que la investigación definitiva todavía está por llegar. A mí me encantaría que por ahí apareciera algo anómalo, y estoy abierto a ello. De hecho, tengo una piedra todavía en casa que algún día espero que pueda ser analizada porque no es igual a las demás. Es decir, siempre tenemos todavía temas abiertos. Pero hasta ahora yo no estoy capaz de encontrar una sola piedra auténtica. En un programa de radio dije hace tiempo que esto podía ser el mayor fraude arqueológico de todos los tiempos, porque hablamos de decenas de miles de piedras grabadas. Por lo tanto, aunque solo sea por eso, creo que me ha merecido la pena explicarles esto hoy. Para mí es un tema que tiene un componente sentimental muy fuerte, además me siento muy ligado tanto a Ica como a los personajes que han estado ahí. Y finalmente, y con eso termino, decir que, aunque en algún momento yo fui un poco duro con Cabrera, cuando han ido pasando los años, me he ido dando cuenta que Cabrera creía en las piedras. En un momento pensé, porque alguien me habló de que él entregaba dibujos, que podía ser el que pidiera que se falsificaran. Ahora creo que no. Yo creo que simplemente él decía, busquen dentro de una gigantesca biblioteca a ver si hay algo sobre esto. Por lo tanto, creo que Cabrera fue el gran engañado y que los falsificadores lo hicieron por sobrevivir. Eso es todo. Bueno, yo creo que esta mañana es muy completa, ¿no? Hemos visto cómo se hace una excelente investigación documental, gracias a, que para mí es el más destacado ufólogo español, precisamente en lo que respecta al fenómeno contemporáneo, igual que sigue adelante.
Y aquí tenemos un ejemplo práctico de cuando la documentación trasciende y hay que ir a buscar respuestas precisamente al lugar donde esas se encuentran, ¿no? Yo creo que poco más tengo que decir después del viaje que nos ha ofrecido Vicente París, ¿no? Así es como hay que hacer una investigación y así es como desgraciadamente no se hacen las investigaciones en España. Espero que entiendan ahora por qué yo particularmente y algunos compañeros que están en esta sala conmigo valoramos especialmente trabajos como el de Vicente París, así que voy a pedir otro aplauso. Entienden ustedes por qué yo no vengo tanto, porque es que me abruman. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Hola, buenos días. Sí, quería preguntarle, una curiosidad que siempre he tenido es el volumen económico que las piedras movían. Si había mucho turista que pasaban por allí para comprarla o quién estaba interesado en comprar ese tipo de piedras y si se podía vivir realmente de eso. Bueno, pasa como con las patatas y las cebollas. El que a la siembra no se lleva nada, mientras que el mayorista y sobre todo el que las vende al final pues las vende muy caras, ¿no? Ellos apenas tenían para comer. Había aparecido la casa de Basilio. Solo en los últimos años tenía el suelo de cemento. Me acuerdo que, no sé, fue la última o la penúltima vez que cuando fui le compré piedras, casi ya tenía tantas piedras que lo compraba pues un poco para ver, para conseguir información, porque las piedras ya no eran necesarias, ¿no? Pero también lo hacía para darle un poco de dinero a cambio de su trabajo, porque se les veía que estaban mal. Cuando le pagué las piedras, fue corriendo a la tienda para pagar lo que debía. Y luego me invitó a comer. Es decir, en cuanto tenían alguien que le compraba piedras, pues comían. Así de simple, eso me lo contó también mismo. Era un tema de supervivencia, pero no les permitió salir de la pobreza, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los turistas iban mucho a Ica, iban al museo, pero es que ya perder un día más, porque para ir a Pucaje había que ir, tomar un taxi, conseguir un taxi primero que le transportara a uno a una zona que ahora ya está un poco mejor, pero al principio era tierra pisonada, el taxi quedaba hecho una porquería realmente. Luego había que ir durante el día. Ahí Sendero Luminoso ha matado a gente en una época mala, entonces no podía. Una vez me acuerdo que me quedé por circunstancias por la noche y yo ya estaba muerto de miedo, porque es que la zona, por lo menos en aquellos años, era peligrosa, ¿no? Entonces poca gente iba a Ica, o sea, mejor dicho, a Pucaje. En Ica pues había algunas tiendas que vendían, pero sobre todo vendían piedras pequeñas. Es que eso es lo curioso. O sea, las piedras de este tamaño eran contadas. Estas son las que estaban en el Museo de Cabrera. ¿Por qué? Porque en turista no se lleva una piedra de este tamaño. Las que se vendían eran o así o del tamaño de un puño. El volumen económico, estamos hablando de decenas de años. Estamos hablando de varias familias. Antes hemos visto un cálculo. Esas pocas piedras que hacían a la semana les permitían malvivir. No creo que nadie se haya, bueno, estoy seguro, nadie se haya forrado por la mitad de las piedras. Ojalá que hubieran vivido un poquito más dignamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, un segundito. Sí. Un segundito para que le escuchemos todos. Permítame. Lo que me parece muy bonito es ver cómo la cultura traspasa los siglos. Y esta gente que no tiene formación sabe reproducir los rasgos de las culturas más primitivas que hubo en el altiplano andino. O sea, es una observación, no es una pregunta. La pervivencia. Sí, no, pero bueno, el caso de las piedras, estamos hablando de algo que no sabemos si existió realmente en la antigüedad o no. Sin embargo, en Perú, la artesanía que se fabrica en ocasiones es tan perfecta que es prácticamente imposible diferenciarla de la antigua. Hay unos artesanos que realmente pues, son impresionantes. A mí me han contado el caso, pero bueno, esto no lo puedo certificar, de una vasija que estaba aparentemente en un museo y hubo un artesano que dijo que había hecho, porque es que lamentablemente muchas de estas piezas llegan a través del mercado negro. Yo, buscando piedras,
me he encontrado que han acontecido de todo. Se trata, como digo antes, de supervivencia. Ahí en Ica, en la zona de Bucaje precisamente, en una ocasión, una de estas personas que sobreviven guaqueando, guaquear es excavar ilegalmente, y que era amigo de alguien que venía conmigo, pues dijo, a ver, señálame aquí, y al lado de su casa, donde tú quieras, por el pie. Y dije, bueno, pues aquí, ya. Cogí una cama, cavó una profundidad así, dijo, no, aquí no, otro sitio. A la segunda vez, cavamos y nos apareció un huaquito. Era una trocita pequeña de cerámica que tenía un trocito de tela y unas semillas, algo que era de una tumba pobre. Todo aquello ha sido una antigua zona de entrenamiento, toda la zona de Bucaje. En la zona de Nazca igual. Yo hay unas fotos inéditas que, bueno, no sé si algún día las sacaré, impresionantes. Fui con un chico que estudiaba arqueología en la zona de Nazca. Había ahí varias casas de personas que vivían exclusivamente de huaquear. Fuimos allá. El chico, que era un futuro arqueólogo, me dijo, vamos a comprarle refrescos, porque era una forma de ganárnoslos para entrar en su territorio, entre comillas. Fuimos, les saludamos, les dimos las gaseosas, todo, y a partir de ahí ya nos molestaron. Cuando entré en la zona, porque iba a buscar otras cosas, me encontré momias, cuerpos de momias enteros, bueno, enteros me refiero, cuerpos que inicialmente eran enteros partidos. Una momia que era de aquí hasta arriba, tirada, como si fuera basura. Otra la parte inferior de la momia. Y eso eran de excavaciones en donde lo que sacaban era lo que podían vender, y lo que no podían vender se quedaba ahí tirado. El Perú es un país donde hay muchísima artesanía. Lamentablemente ahora se empieza ya a cuidar más, pero durante muchos años ha habido muchísima gente que huaqueaba sin problemas. Y la gente actual es capaz de reproducir muchísimas de esas piezas. Es increíble. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues damos entonces por finalizada la charla. Sí comentaros un dato que a lo mejor os interesa, y es que toda la investigación que ha comentado Vicente París, que se publicó su día en el Cero, que está pues, en unas páginas de internet, salió ampliada en un libro que tenéis ahí, se llama Yo todo el mundo, pero es danés, que lo sacamos los compañeros de un programa de radio llamado Dimensión Límite. Y bueno, es un libro de 15%, o sea, todos los derechos de autor y un pequeño porcentaje de la editorial, va destinado a Médicos Sin Fronteras, un poco en la línea precisamente de lo que quiere, bueno, pues, hacer llegar a este congreso, ¿no? Eso que decíamos en la inauguración, pues alguno no estuvo, y es que, pues, como dice Manuel Carvallal, que debería ser el que estuviera aquí, no yo, está en temas logísticos, la espiritualidad o es social o no es, ¿no? Y bueno, pues en ese libro, de hecho, hay, por ejemplo, autores como José Juan Montejo, que estaba antes, Kinsobe, que viene a continuación, o por ejemplo, pues José Miguel Parra, que estuvo ayer, Manuel Berrocal o Antonio Luis Moyano, que estará mañana, y el propio Manuel Carvallal, ¿no? Así que bueno, si queréis aquí el libro, lo tenéis por aquí, para pues encontraros precisamente con toda la información que os ha brindado Vicente París, con varias imágenes al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos contados, y a esto seguro pues venimos con Chris Ove, que nos va a explicar, bueno, pues cuáles son los nuevos elementos tecnológicos, algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición y que quizá no conozcamos para hacer pues una buena investigación documental con tantos y tantos archivos que tenemos a nuestra disposición, tantas y tantas bibliotecas digitales que están ahí y que posiblemente no conozcamos, y de hecho va a poder, bueno, pues precisamente algunos casos prácticos que muchas de las personas, bueno, pues, eligieron como lo que ellos querían que aún pues, auténtico. Así que eso en 10 minutos y muchísimas gracias.